Iglesia Paposal, palabra, poder y salvación. Bienvenidos a nuestro momento de compartir la palabra de Dios. Hoy domingo 12 de abril de 2020, día que supuestamente terminaba esta cuarentena, pero bueno, las autoridades, pensando en el bienestar general, han decidido que sean 15 días más y nosotros decimos que son 15 días más. Es un tiempo que ha sido incómodo, obviamente, pero no es de derrota. Estamos siempre en la victoria del Señor Jesucristo. Les abrazamos en el nombre de Jesús de Nazaret y le damos gracias a Dios por la tecnología, la misma que nos permite llegar a sus hogares trayendo un saludo y sobre todo trayendo palabra de Dios con el propósito de ser edificados. Padre, te damos gracias en el nombre y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Estamos dispuestos a compartir tu palabra, Señor. Sabemos la importancia que ella tiene para nuestras vidas. Y estamos seguros, Dios, que el Espíritu Santo está paseándose en medio nuestro, que nos está ayudando, que nos está protegiendo y sobre todo que en el momento de la palabra está trayendo a nuestras vidas iluminación, revelación. Padre, que la palabra es inspirada y que todos vamos a ser edificados con ella. Señor, queremos seguir el proceso, como lo dice tu palabra, de estar permanentemente creciendo, porque nuestra senda es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y todos necesitamos seguir creciendo. Unos han alcanzado un mayor nivel, otros vamos ahí, pero todos estamos creciendo y eso es lo importante y eso es lo que realmente tú demandas de nosotros. Y para hacerlo necesitamos profundizar más y más en la palabra de Dios. Por eso, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y declaramos el fluir pleno del Espíritu Santo, porque la palabra, guiada por el Espíritu Santo, realmente, Señor, es una manifestación gloriosa que bendice nuestras vidas. En Cristo Jesús te presento cada oyente, Dios, que seas tú llegando al fondo del corazón, que seas tú ministrando, Padre, que seas tú transformando vidas, Dios. Algunos lo están escuchando casi que al tiempo que está saliendo en las redes, otros lo escucharán después, pero lo importante es que predicamos tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo se encarga de llevar confirmaciones plenas a cada corazón. En Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos y declaramos que eres nuestro Señor, todo para la honra y gloria del Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, amados, entonces seguimos compartiendo palabra. Estaremos otros 2 domingos aquí con ustedes a través de este medio. Y le damos gracias al Señor, reitero, y no nos cansamos de decirlo, por la oportunidad que nos da de usar estos medios tecnológicos. Pero de todas formas les quiero confesar que tanto mi esposa Sonia como mis hijos Camilo Andrés y Sebastián, obviamente yo también, queremos que llegue el día en que nos podamos abrazar, en que ya sin ningún tipo de prevenciones como las que hemos tenido, podamos expresarles nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor en Cristo Jesús. Y vamos entonces a la palabra del Señor. Hoy el tema es acorde a lo que normalmente se celebra para esta época, y especialmente lo que la tradición celebra en el día de hoy, domingo. Resucitó. Ese es nuestro tema, resucitó. Entonces, como parte de la introducción, decimos que hoy se termina la celebración de esta semana, para muchos llamada Semana Santa, para otros Semana Mayor, y es una época que otrora llevaba a sufrir, literalmente, a sufrir la muerte de Jesús. Porque mira que aún la iglesia cristiana tenía ceremonias en esta época que perfectamente se podrían catalogar de ceremonias fúnebres. Muchos, la mayoría, llegaba de riguroso luto.
En el servicio se cantaban himnos que hablaban de los horrores de la cruz y se entonaban como un lamento. Se predicaba infaltable el mensaje de las 7 palabras. Y después, con el mismo recogimiento, se regresaba a casa, esperando el domingo, el día de la resurrección. El entorno ayudaba, porque las emisoras cambiaban su programación y abrían espacio para dramatizados alusivos a la celebración y música que invitaba al lamento, al llanto. Y se proclamaba ayuno. Y ese ayuno era con grandes banquetes, con dulces espectaculares, pero comiendo pescado como única proteína, 0 carnes rojas. Bueno, le llamaban ayuno. El domingo, a las 5 de la mañana, se celebraba el culto de resurrección, servicio al que asistían los pastores, los miembros del coro de la iglesia y uno que otro devoto cristiano. Era la celebración de la resurrección. Y después, unas horitas más adelante, toda la congregación llegaba para su escuela dominical común y corriente. Se terminó la celebración y esperamos el culto fúnebre del año entrante y la madrugada a las 5 con el frío bogotano, y creo que en otros lugares también se hacía, pero no tenían el problema del clima. Entonces el domingo a cantar resucitó. Y esto nos lleva a pensar en un espíritu terrorista, sangriento en la iglesia. Porque en medio del dolor, el deleite por la salvaje muerte del Redentor. Y lo fue. Y obviamente hoy nos gozamos por lo que sucedió. Pero mira que la resurrección pasaba casi inadvertida. Celebremos el dolor y omitamos la resurrección. Pero hoy el mundo ha cambiado. El enfoque es diferente. Hoy se disfruta la Semana Santa y la podemos llamar como semana de vacaciones. Ahora, si el lunes es festivo y sucede con alguna frecuencia en Colombia, pues se extiende la parranda o celebración. Ya no hay recogimiento, ahora hay festín y ya no hay ayuno, porque en los grandes banquetes se incluye la carne roja. Pero bien, lo que nos interesa a nosotros, la iglesia, también le damos gracias al Señor porque ha despertado al respecto. Hoy se aprovecha el tiempo de receso en la mayoría de las actividades seculares para que la iglesia esté capacitando hermanos, excelente, para reuniones de oración y de ayuno, excelente. Pero también la iglesia toma la atención de la gente para predicarles envueltos en ese ámbito, en ese ambiente mejor de Semana Santa, y se les predica el evangelio de la redención. Luego ya dejamos al lado los servicios fúnebres y la iglesia es más activa en lo que tiene que ser, en la gran comisión. Tenemos que reconocer que la celebración de esta semana bíblicamente no incluye detalles como por ejemplo la fecha en que realmente ocurrió, ni nada de esto. La Biblia se enfoca en lo que realmente nos interesa. Y vamos a mirar algunos aspectos que sucedieron durante esa semana. Algunos los vamos a tocar casi que tangencialmente para llegar al punto máximo de lo que sucedió. Empezamos entonces con la institución de la Santa Cena. Se llama, y hay un cuadro muy famoso, donde supuestamente están el Señor con los discípulos, y se llama la Última Cena. Y siempre se habla en esta época de la Última Cena. Pero si miramos el contexto, realmente fue la última Pascua que celebró Jesús con sus discípulos. Y fue la primera Santa Cena, fue la primera cena del Señor. Y es de máxima importancia por la estrecha relación que tiene esa cena con el pacto que estaba a punto de celebrarse.
Recordemos que era la época de la Pascua, la época en la cual Israel celebra la salida de su esclavitud en Egipto para ir a la tierra prometida. Y vamos a Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Santa Cena, o Cena del Señor, establecida por el mismo Señor Jesús, y te lleva a recordar su cuerpo molido y su sangre derramada. Te recuerda que su cuerpo fue molido para tu beneficio, para mi beneficio. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Santa Cena, que te recuerda tu redención, tu regeneración, mi regeneración. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, fuimos redimidos por el Señor. Es decir, que el Señor Jesús pagó un precio para que tú y yo saliéramos de la esclavitud en que estábamos y nos hizo libres. Estábamos esclavos del pecado, estábamos esclavos de las tinieblas, pero el Señor pagó el precio para que esos esclavos que éramos tú y yo saliéramos a libertad. Esa es la redención. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó? Su sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí aparece un término que nos sobrecoge. Nos lavó de nuestros pecados. Hasta la celebración de la Pascua, o hasta que mientras se celebró la Pascua, se tenía que matar, y normalmente en el templo se hacía, se mataban corderos, se mataban palomas, buscando que la persona cubriera el pecado. Pero ya la sangre de Cristo, nos dice Apocalipsis, lavó nuestros pecados. Es decir, no los cubrió, sino que los lavó, los borró, los desapareció. Cumple la misma función inicialmente que el cordero del antiguo pacto. Pero aquí avanza más, porque no solo cubre, sino que borra. Por eso, cuando Juan el Bautista está en un momento en el río bautizando y ve que viene el Señor Jesús, por revelación del Padre, dice algo que nos bendice grandemente. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel año, cuando Jesús dio su vida por nosotros, en la Pascua, en el templo seguramente hubo las mismas celebraciones, obviamente. Pero en las afueras de Jerusalén hubo un sacrificio de un cordero inigualable, el Cordero de Dios, y que dio su sangre para que al recibirlo nosotros, nuestro pecado fuera quitado, fuera borrado. Y esto nos lleva a 2 Corintios 5:17,
donde leemos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No somos remodelados, somos muertos a la naturaleza del pecado y ahora tenemos una nueva vida. Dice que somos nueva criatura, que somos una nueva persona, que somos un nuevo ser, y eso es lo que se llama la regeneración, y la tenemos porque la sangre de Cristo lavó tu vida completamente y no solamente te quitó el pecado, sino que cambió esa naturaleza. Ahora la Biblia dice que tú eres santo para el Señor. Y después de la institución y de un juicio, hoy lo miramos absurdo, pero profundamente necesario, llegamos a la muerte de Jesús. Y lo primero que vamos a mirar de la muerte de Jesús no está en los evangelios. Primero vamos a ir al libro de Isaías, porque Isaías, años antes, siglos antes de la muerte del Señor Jesús, tuvo una revelación. Y ninguna otra parte de la Biblia, ni siquiera los evangelios, hacen un relato espiritual profundo de la muerte de Jesús como el relato que hace Isaías. Porque los apóstoles hablaron de lo que se vio físicamente en Jesús. Pero Isaías tuvo la revelación de parte de Dios por el Espíritu de lo que estaba sucediendo a nivel espiritual, el alcance de la muerte del Señor. Esto es maravilloso. Isaías, capítulo 52, versículo 13, y vamos a ir de largo hasta el capítulo 53, versículo 8. He aquí, 52:13, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Su parecer, su hermosura, desaparecieron por la golpiza, y valga la expresión, que recibió durante todo ese proceso de un juicio, repito, absurdo, pero necesario. Entramos al capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. ¿Te das cuenta? Perdió su hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tus enfermedades las llevó él, tus dolores los sufrió él. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo que tú y yo merecíamos por el pecado, y que es bíblicamente contemplado, porque dice que todos pecamos y añade que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecíamos morir, pero ese castigo lo recibió él. Y como un delito, un pecado no puede ser castigado dos veces, si Jesús llevó tu pecado, si Jesús llevó mi pecado, si recibió el castigo por esos pecados, ni tú ni yo los tenemos que pagar, entonces tenemos paz con Dios gracias al sacrificio de Jesús.
Ese fue el castigo de nuestra paz, que lo recibió Él. Y por su llaga, reitera, nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por eso, este libro de Isaías se dice que es el evangelio veterotestamentario, el evangelio del Antiguo Testamento, que no fue visto por el profeta, pero que fue revelado por el Espíritu Santo. Obviamente ya en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios hablan de la muerte del Señor Jesús, cada uno con un enfoque diferente, pero sintetizamos que Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La muerte del Señor Jesús. Muerte que está explicada en las cartas. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 al 11. Y hay muchos otros pasajes, pero nos quedamos con este. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como ustedes lo hacen, porque Jesús murió para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese es el propósito de la muerte del Señor Jesús. Y como sucede cada vez que hay una persona que muere, el Señor Jesús fue sepultado. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Aquí se inicia un periodo de tiempo del que poco se habla, pero que marca un detalle de gran importancia para tu vida, para mi vida. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Pero cada uno de nosotros le fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En este pasaje vemos que el Señor estuvo en las partes más bajas de la tierra y después de ello subió victorioso. Hay otro ingrediente de bendición. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Cuando le vi, dice Juan, relatando su experiencia maravillosa de la revelación apocalíptica, fue llevado al tercer cielo, ve al Señor, y dice que cuando lo vi caí muerto, como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Pero cierra de manera concluyente el versículo 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí hay victoria para nosotros. El diablo había ganado una enorme batalla al hombre. No era la guerra definitiva, pero causó grandes estragos y los sigue causando. Por el pecado entró la muerte al hombre. Génesis capítulo 3, versículos 2 al 6. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Recuerda que estamos destacando algunos detalles importantes, pero no podemos entrar a todos los acontecimientos, ni de aquella semana, ni de los otros textos. Estamos centrándonos en lo que sucedió al final de la semana. Entonces, decimos que el hombre recibió muerte por el pecado. Y en la cruz, Jesús llevó el castigo. Él murió por nosotros. Y como Él murió, ya nosotros no morimos. Porque vivió nuestro espíritu, fue nacido nuestro espíritu. Cuando nacemos de nuevo, lo que nace es el espíritu. Morirá nuestro cuerpo, pero nuestra esencia, que es el espíritu, no muere. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Entonces, el Señor vence la muerte. En las partes más bajas de la tierra, el Señor despojó al diablo del dominio que tenía sobre el hombre y sobre la misma muerte. Y entonces abrimos nuestro panorama, porque Jesús resucitó. Ya despojó al diablo. Este es el momento cumbre de la semana. Jesús resucitó. El hecho que durante la época en que se guardaba rigurosamente la Semana Santa, se celebraba con lánguidos cultos en la madrugada dominical, es un hecho que tiene una relevancia maravillosa. Porque sí, ya vimos que en el Hades el Señor despojó a los principados y a las potestades, pero en la resurrección los exhibió. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Lo hizo en las partes más bajas de la tierra, pero cuando resucitó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo primero de lo que habla este pasaje es que nos perdonó nuestros pecados y que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya teníamos decretado, como lo dijimos hace unos minutos, la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero el Señor tomó esos decretos en contra nuestra y los clavó en la cruz. Él murió en la cruz, clavó allí nuestra muerte, y por eso tú y yo hoy vivimos. Ya lo habíamos dicho, despojó a los principados
y a los potestades, las arrebató las llaves, los despojó, los derrotó, pero también dice que los exhibió públicamente. Y esto es una bendición enorme, mi hermano. Fueron exhibidos por el Señor. ¿Y qué significa que fueron exhibidos? Según otras versiones de la palabra, dice que los sacó valerosamente en público, que los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Acuérdate de eso. Desfile victorioso. Otra dice, incorporándolos a su cortejo triunfal, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Los exhibió como espectáculo público. Y una versión que obviamente es muy antigua, dice, sacólos a la vergüenza en público. ¿Por qué te digo que tengas muy en cuenta cuando dice llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso? Porque en la época del Señor Jesús, los reyes salían a la guerra. Y era un verdadero honor para el rey ganar, pero poder llevar prisionero al rey perdedor. Y cuando lo lograba y se acercaba ya a su pueblo, a su país, enviaban primero una corte, cornetas, retumbaban y daban vítores al rey, el rey ganador. Y entraba el rey a las calles. Y la gente se maravillaba de ver a su rey muy bien vestido, con pompas, en un caballo normalmente blanco, muy brioso, también muy bien adornado. Y la gente lo aplaudía y gritaba y le mostraba todo su fervor al rey. Pero de la silla del rey venía una soga. Y en el otro extremo de esa soga, las manos del rey perdedor, que obviamente venía caminando. Con esto, el rey estaba diciendo, el ganador, yo triunfé, y ahí está, miren el perdedor. Y la gente lo avergonzaba. Por eso dice que lo sacó a vergüenza pública. Eso fue lo que hizo el Señor. Cuando Él murió, y de pronto el diablo descansó pensando que había matado a quien tanto daño le estaba haciendo, no sabía el diablo que ese que aparentemente estaba derrotado en la cruz, y lo reitero, aparentemente, porque Jesús jamás fue derrotado, iba a bajar al mismo Seol a despojarlo de la autoridad que tenía, del poder que tenía. Y ahora sale de la tumba victorioso, exhibiendo al derrotado. Esto es una gran bendición para nosotros, los hijos de Dios. Se levantó victorioso. Todo lo que hizo, todo lo que dijo durante su ministerio terrenal, todo lo que logró en su muerte, todo lo que conquistó en el Hades, todo lo confirmó plenamente con su resurrección. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús resucitó. Y como tú no estás escuchando este mensaje solo, como tienes a tu familia, tienes algún amigo, entonces levanta tus manos al cielo y dile a las personas que están contigo, Jesús resucitó, y esa es nuestra victoria. Resucitó y confirmó su victoria.
Yo me hago una pregunta, hermano. ¿Quién creería en todo lo que hizo el Señor Jesús si hoy pudieras llevar una ofrenda floral a la tumba de Jesús? Si pudieras ir algún día y llevar un homenaje y decir: aquí yacen los restos de Jesús, predicó muy bonito, hizo muchos milagros, murió en la cruz del Calvario. Yo pienso que tal vez yo mismo difícilmente hubiera creído en el Señor. Ahora, el gran testimonio que hay y lo que nos alienta y lo que nos anima es que la tumba está vacía. Ya no es la tumba de Jesús, es la tumba donde estuvo el cuerpo de Jesús 3 días, pero que quedó vacía cuando Él resucitó, logrando la mayor conquista sobre el diablo. El diablo, que hasta ese momento tenía como gran bandera la muerte del hombre. Había derrotado el diablo al hombre, había dominado al hombre, pero se levantó un hombre. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La sabiduría infinita de Dios, el poder infinito de Dios. Si el diablo había derrotado al hombre, se necesitaba un hombre que peleara con él y lo derrotara. Jesús, el Verbo de Dios, hecho hombre, lleno de gracia y de verdad. Y es el mismo hombre que enfrentó a Satanás y que lo venció. Lucas 24, del 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, las mujeres que habían ido a supuestamente arreglar el cadáver de Jesús, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La tumba vacía proclama la contundente victoria de Jesucristo. El pecado fue expiado. Su consecuencia ya no afecta al creyente. La muerte no apaga al creyente. El creyente vence en Cristo al sepulcro. Juan 11:25. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mira, tú hay veces empiezas a leer la Biblia y estás en el libro de Hechos y llegas a un subtítulo que te estremece, porque habla de la muerte de Esteban. Y empiezas a leer el pasaje y todo lo que sucedió, el discurso de Esteban, y cuando se airaron, lo apedrearon, pero cuando ya estaba prácticamente agonizando, vio el cielo y vio al Señor al lado del Padre. Pero la Biblia no dice que Esteban murió. Él durmió. Él entregó el Espíritu. Y el día, si no ha sonado la trompeta, en que tú partas de este mundo, qué bueno que cerca al ataúd algún predicador esté diciendo: mi hermano, mi hermana se fue con el Señor. No murió, está en Cristo Jesús, gozando a plenitud la presencia del Rey. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Su resurrección marca nuestra gloriosa esperanza. Primera Corintios capítulo 15, versículos 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos seremos vivificados. Primicias. ¿Qué quiere decir cuando dice que Cristo ha resucitado? Primicia, que es el primero, no es el único, es el primero, pero que resucita bajo una característica muy especial. Porque la Biblia habla de resurrecciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero normalmente no. Siempre que se habló de resurrección, se habló de alguien que estuvo fluyendo para que la persona resucitara. Alguien que oró por la persona y esa persona resucitó. Pero cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, nadie fue a orar por él, nadie fue a imponer las manos. Incluso sus discípulos estaban tan acongojados que se olvidaron de la promesa de la resurrección y simplemente se echaron al abandono, pero ninguno oró por la resurrección del Señor. Él había dicho: a mí no me quitan la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Y dice la palabra que el Espíritu que levantó a Jesús, el Padre estuvo allí, la Trinidad en pleno, obró para que Jesús resucitara. Pero es primicia de ese tipo de resurrección, que es la resurrección que nos espera en Cristo Jesús a los redimidos. Porque por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la resurrección. Por Adán todos quedamos expuestos a la muerte, pero en Cristo somos vivificados. En Cristo damos gloria a Él porque resucitó, venció la muerte y tú y yo también hemos vencido la muerte. Si algo tienes que celebrar es la resurrección del Señor. Sí, importantísimo lo que sucedió con la institución de la cena. Qué importante cuando el Señor Jesús fue crucificado, cuando murió. Qué importante lo que hizo el Señor Jesús en las partes más bajas de la tierra, en el Hades. Pero celebremos la resurrección del Señor. Celebremos la resurrección como sello de garantía de tu redención, de mi redención. Es tan importante la resurrección que te la voy a plantear personalizando un versículo. Primera Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces tu predicación, vana es también tu fe. No habría predicación, no habría fe si Él no hubiera resucitado. Dale gracias al Señor. Levanta tus manos en este momento con las personas con las que estás y denle todos gracias al Señor por la resurrección de Cristo. Alaben el nombre de Dios. Jesús ha resucitado. Glorifiquen el nombre de Dios. Jesús resucitó. Tenemos victoria asegurada. Jesús resucitó. Y lo máximo que nos puede pasar un día es que nuestro cuerpo muera, pero no tenemos problema porque estaremos en Él, porque es un simple dormir y pase lo que pase, resucitaremos con Él y estaremos en la eternidad gozosa y preciosa, disfrutando las maravillas de su plenitud.
Muchas moradas hay en la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesús. Voy pues a preparar lugar para ustedes, que donde yo estoy, ustedes también estén. Vida plena en el Señor. Gracias, Dios, por la resurrección de mi amado Salvador. Gracias por la resurrección de mi Cristo. Gracias por la tumba vacía y gracias por la esperanza que tenemos. Esperanza de vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. La esperanza es pasar a la eternidad al lado tuyo, y pronto se va a suceder porque las señales siguen cumpliéndose y pronto nos reuniremos contigo. Bendito es tu precioso nombre. Glorifica el nombre de Dios y ora al Señor, porque ha llegado el momento de una invitación. Amigo, ¿aún no tienes seguridad de vida eterna? Este es el momento para cambiar el definitivo rumbo de tu vida. Necesitas confesar a Jesús como el Señor de tu vida y creer que resucitó, que Dios le levantó de los muertos. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, y sólo así, pasarás de muerte a vida. Así y sólo así estarás tranquilamente disfrutando la plena redención. En tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, todo a su debido tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Una sencilla oración. No es un cambio de religión, no es un cambio de filosofía, es morir a una vieja vida y nacer de nuevo, nacer en Cristo Jesús. Si tú quieres disfrutar el alcance de la resurrección de Cristo y no lo has recibido en tu corazón, lo podemos hacer en este momento. Una sencilla oración. Te invito para que la repitas conmigo. Y si alguno ahí en el grupo donde tú estás escuchando este mensaje quiere hacerlo, acompáñalo también. Sintamos el abrigo de quienes nos rodean. Solamente tienes que decir: amado Dios, escucho tu palabra y confieso con mis labios que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor, y creo en mi corazón que tú, amado Dios, le levantaste de los muertos. Acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Soy una nueva persona y ahora tengo al Espíritu Santo que me guía a toda la verdad. Ayúdame a vivir para ti y a crecer día a día en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén. Y permíteme, quiero orar brevemente contigo o por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te presento, Señor, cada persona que allá en la distancia ha tomado la decisión de recibir a Jesús como su Salvador. Señor, ya ese nombre está escrito en el libro de la vida, ya es templo del Espíritu Santo. Ayúdale, Dios, que el Espíritu Santo le guíe, pero que también la persona reciba una orientación bíblica adecuada. Te los presento, Señor, como un bebé que acaba de nacer. Guárdalo, protégelo y mueve, Señor amado, a la iglesia en beneficio de estas personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Estamos a tu disposición. Puedes comunicarte con nosotros. Iglesia, Palabra, Poder y Salvación.
Paposal. Pastores José y Sonia Roberts. Nuestro celular es el 322-318-8974. El teléfono fijo 571, código internacional para Colombia, código de Bogotá, y el número 478-9014. Tenemos correo electrónico iglesiapaposal@gmail.com. En YouTube y en Facebook nos pueden encontrar como Iglesia Paposal. Y nuestra dirección, calle 24 Sur, número 1130, Barrio San José, en Bogotá, Colombia. Estamos para su servicio. No duden en contar con nosotros cuando crean que podemos ser de utilidad, que podemos ser de bendición. Para todos, seguimos en un momento de incomodidad, pero estamos en la victoria de Cristo. Les bendecimos, les amamos en el Señor, disfrutemos la gracia y la paz del Señor y no olviden que siempre a nuestro favor el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén.